estudio de la subrutina de las funciones con los respectivos pasos de parámetros a dicha subrutina, a dichas funciones. Esto ustedes lo conocen en los lenguajes de alto nivel y estamos viendo obviamente cómo se implementa a nivel de lenguaje de máquina, ¿no? A nivel de assembly. Ok. La clase anterior empezamos a ver algunos ejemplos no usando variables enteras o arreglos de enteros, sino cadena de caracteres. Entonces empezamos a ver el siguiente programa. Okay. Bien, empezamos a ver un programa donde definimos una cadena de caracteres, sabemos cómo hacerlo. Lo hemos visto hace 3 meses atrás. Acá tenemos una pequeña cadena de caracteres. Ok, como vamos a usar funciones del lenguaje C, C++, entonces nos vamos a acostumbrar a cómo C, C++ define los strings de caracteres, la cadena de caracteres. Hay que finalizar con un carácter centinela, que sería el 0, o sea, el null, es el primer carácter de la tabla ASCII. Obviamente no es imprimible. ¿Okay? Y sirve para indicar fin de cadena. Entonces no se olviden siempre de colocar el null al final. Bien, el programa es muy sencillo. Queremos sustituir cada uno de los caracteres de esta cadena por algún carácter. Por ejemplo, en este caso voy a sustituir todos los caracteres por el carácter A minúsculo, o sea, la letra A minúscula. ¿Ok? Bien, entonces, el paso de parámetros a una subrutina que realice dicho trabajo, necesitamos pasarle 2 parámetros. El primer parámetro sería la dirección de memoria donde empieza la cadena. Obviamente ese es un paso por referencia. Sí, en C, C++, este sería el paso de parámetro por referencia. Okay. Bueno. Y luego un segundo parámetro que es, le vamos a pasar el carácter que queremos sustituir en la cadena. Por ejemplo, en este caso voy a usar el registro AL, voy a copiar un carácter A minúscula. Obviamente cada carácter ocupa un byte. Y obviamente el paso es por valor. Y luego llamamos a la subrutina, a la función. Ok. Otro concepto que podemos ver es lo que se llama, a veces hay que preservar el contenido de algunos registros que nos interesen. Es decir, tenemos algunos registros que contienen algunos valores. No quiero perder esos valores porque al entrar a la subrutina
es posible que la subrutina me cambie esos valores. Y para eso el stack sí que es un lugar ideal para eso. Por ejemplo, supóngase que yo en la subrutina voy a usar el registro RCX. Obviamente, el valor que tiene actualmente este registro va a cambiar en la subrutina. ¿Okay? Entonces yo no quiero perder este valor. Lo que podemos hacer es algo muy sencillo. Para eso está el stack. Puedo hacer un push del valor actual y al final la subrutina recupero ese valor. Acá, por supuesto, dentro de la subrutina, el valor de ese registro ha cambiado. Ok. Bien, y luego empezamos. Comparamos el primer carácter que leemos, carácter A. Tengo un modo indirecto por registro. No se olvide que en RCX le hemos pasado la dirección donde empieza la cadena. Y comparamos si hay un null. Obviamente nos sirve para comparar cuando llegamos al final de la cadena. Si es igual, habremos llegado al final de la cadena, recuperamos nuestro valor de RCX, que en este caso va a ser el mismo, y retornamos. Obviamente, la primera vez leemos A, no es null, entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, la subrutina en AL tiene el carácter que vamos a sustituir en la cadena, y entonces copiamos este carácter donde apunta RCX. Eso es todo. Y luego, obviamente, incrementamos RCX, el puntero, para que apunte al próximo carácter, al próximo byte. ¿Sí? Y volvemos al siguiente carácter. Como hemos incrementado acá el puntero, vamos a leer el siguiente, en este caso, B. Bueno, y así sucesivamente hasta que encuentre el null. Y cuando encuentre el null, entonces nos salimos de la subrutina. Veámoslo trabajar. Si tienen alguna duda. Entre 10. Bien, ahí está nuestra cadena que hemos definido. Ok, nuestra cadena entonces, ahí está A, B, C, D, E, y ahí está no se puede mostrar, obviamente no es un carácter imprimible, entonces acá cuando no puede mostrar pone un punto, ¿no? Ok, vamos al comienzo. Y empezamos a pasar los dos parámetros. Fíjense acá, inclusive en el comentario me dice acá, me dice en la 403010, porque vamos a copiar esa dirección en RCX. Empieza una cadena y me muestra cuál es la cadena, ¿no? Que es esta de acá, ABCD. Ese es el primer parámetro. Perdón. No me he colocado al inicio del programa. Sí, ok. Bien, acá está, señores, el paso de parámetros por referencia. Inclusive acá el comentario me dice igual que antes, acá empieza en esta dirección, empieza esta cadena. Que es la cadena, ¿no?
Luego, el carácter que queremos sustituir, queremos reemplazar cada carácter de esta cadena por este carácter que es la minúscula, que es 61, esto lo deben super saber en ASCII. Ok, y luego llamamos a la subrutina. Como siempre, el call hace un push, esta es la dirección de retorno, la va a guardar en la pila y va a saltar al inicio de la subrutina, ¿de acuerdo? Ahí está la dirección de retorno, estamos al inicio de la subrutina. Ahora lo que decíamos antes, supóngase que yo este valor, 40, 30, 10, no lo quiero perder. Entonces lo voy a almacenar en el stack. Ahí está. He hecho un push. Ok, y acá empezamos. RSX obviamente apunta a la 40, 30, 10, justamente apunta a este carácter. Y comparamos si ese carácter es null. Obviamente no es 61. Entonces este jump no es igual, no se va a ejecutar, no me aparece la línea roja, obviamente. Ok, y ahora ¿qué hacemos? Lo que hay en AL, que es el carácter que vamos a copiar en la cadena, justamente lo copiamos donde apunta RC, que es la 4030. Bueno, en este caso AL es A minúscula, acá hay una minúscula, no va a suceder nada, ¿no? Incrementamos 11, ya estamos acá. Preguntamos si es null, obviamente no, es 62. No se ejecuta el salto y acá lo que hay en AL, que es 61, lo copiamos en este. Entonces, fíjense que acá ha sido sustituido, tengo AA. Ok, y así sucesivamente, ¿no? Incremento, vuelvo a comparar. Es null, obviamente que no. Ok, copio. Vuelvo a incrementar, bueno, y así sucesivamente. Fíjense que toda la cadena se ha convertido en AAA. Acá, estaríamos acá, señores. Obviamente, en este caso, encuentra el null que le indica fin de cadena. El jump equal, en este caso, se habilita, obviamente. ¿Por qué? Porque la bandera Z está en 1. Okay. Listo. Y fíjense cómo podemos tranquilamente recuperar el valor original de RSX. Fíjense que RSX ha cambiado, 40, 30, 15. Al inicio estaba en la 40, 30, 10. Recuperamos ese valor. Y regresamos. Al regresar hace un pop de la dirección de retorno y volvemos al programa principal donde en este caso finaliza el programa. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno, otro ejemplo de manejo de cadena de caracteres, ¿sí? Obviamente con el uso de subrutina. Bien, en este caso, aquí nos quedamos la clase anterior. Definimos una cadena, llamamos cadena 1. Por ejemplo, Juan Pérez. El carácter sentinela al final, el null.
el programa tiene que crear una nueva cadena, llamémosla cadena 2, donde me convierta todo este string de caracteres que están en mayúscula a minúsculas. ¿Sí? Todo esto tendría que trabajar así el programa, que me lo convierta a minúscula. ¿Ok? Bueno, acá le hemos reservado entonces 10 bytes, si contamos los caracteres son 10. Entonces dijimos, hay dos formas, una de las cuales los vimos en clase en su debido tiempo. Hay dos formas para convertir un carácter, estoy hablando de código ASCII, por supuesto, de mayúscula a minúscula. Ok, una primera forma es, ¿de qué cosa? Bien, alguien me dijo, ¿cuánto es en hexa a mayúscula en ASCII, como está codificado? ¿Cuánto es 41. 41. Ya, ok, 41. Perfecto. Y luego, obviamente, la A minúscula será 61. Ok, estas cosas lo deben saber, obviamente. Entonces, una forma de hacer esto, señores, es elemental esto, sería sumarle ¿cuánto? 20. 20, ¿no? Obviamente, si nosotros vemos en la tabla ASCII, las minúsculas están desplazadas con respecto a la mayúscula de 20 en hexa, ¿no? Bien, entonces lo que podríamos hacer, señores, acá es sumarle 20. Listo. Entonces la mayúscula es 41, le sumamos 20, estoy hablando en hexa, y obtenemos la A minúscula que es 61. Bien, hagámoslo como programa. Basta que le pasemos a la subrutina dos parámetros. Ambos por referencia. Le pasamos la dirección de cadena 1 en RCX y la dirección de cadena 2 en RCX. Ok, siempre. Bien, acogiéndonos a ABI, ¿no? Donde el primer parámetro se debe pasar en RCX y el segundo en RCX. Y luego vamos a la subrutina. Ok, igual que antes, RCX está apuntando al inicio de la cadena, a la carácter J. Igual que antes, copiamos a L, por ejemplo, y nos preguntamos si en fin de cadena o bien, si es fin de cadena habremos finalizado y retornado. Bien, y si no es fin de cadena, la primera vez obviamente no va a ser. Aquí está, señores, lo que acabamos de hacer. Le sumamos a AL, lo que hay en AL. Acá el carácter lo hemos copiado en AL. Le sumamos at
20. Y con eso tendríamos que haber obtenido la minúscula. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, acá tendríamos, hay un errorcito, creo que sí. ¿Cuál es el error de este programa? A ver. ¿Nadie? ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué hace esta instrucción, señores? ¿Dónde está el error? Que no lo está copiando el RDX, ¿no? Exactamente, señor. Lo estamos copiando en la misma cadena. Tenemos que cambiar acá. Porque hemos dicho vamos a copiar a esta segunda cadena, esta cadena que va a estar en minúscula. Ok, y luego ¿qué hacemos? Incrementamos el puntero para acceder al segundo carácter de la cadena origen y también incrementamos el segundo, el puntero de la segunda cadena donde almacenamos y nos vamos a preguntar nuevamente si hemos llegado al final de cadena. Ok, lo hacemos entonces. Lo vamos a ensamblar nuevamente. Ya lo voy a ensamblar, se llama mayúscula A, minúscula, ok, versión. Ah, no, perdón, me faltó irme al otro directorio. Así ya lo he hecho, perfecto, vamos a el programa. Bien, empecemos entonces, vamos al comienzo, vamos a sacar este breakpoint. Nos ponemos al inicio, como siempre. Veamos nuestra cadena. Está Juan Pérez. Ok. Y obviamente finaliza con el NUM, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, empezamos entonces. Fíjense, acá el comentario inclusive me dice, acá empieza, en esa dirección hay la cadena Juan Pérez, ¿no? Bien, empezamos con el paso de parámetro, pasamos la dirección de cadena 1, ahí está. Me dice Juan Pérez. La cadena 2, le hemos reservado espacio, está como siempre en la 40. Vámonos ahí entonces. Cuarenta, 70. Uy, me fui ahí. 40, 70, 30. Perfecto. Vamos de nuevo al inicio. Bien, pasamos los dos parámetros.
y llamamos a la subrutina. Esta es la dirección de retorno, se almacena en el stack y luego leemos. RCX apunta acá. Apunta a la 403010, leemos el primer carácter, que es la J mayúscula 4A. Señores. Y ahora me pregunto si 4A es igual al null, ¿no? Obviamente no lo es, entonces TJ igual no se ejecuta. Estamos haciendo un while, ¿no? Y acá lo que dijimos, vamos a sumar. A 4A le sumamos 20 y obtenemos 6. Hicimos una... Bueno, no importa, lo vamos, no lo salvé. Y acá me aparece RCX, no importa. Lo vamos a sustituir entonces en la misma cadena. Podría ser otro programa, ¿no? En la misma cadena ya tenemos la J minúscula. Okay. Bien, estaríamos trabajando con la misma cadena. Bueno, en este caso esta instrucción no sería necesaria. Hemos incrementado el puntero y estamos apuntando acá. Volvemos, nos preguntamos ahora 5.5, que es la U mayúscula. Preguntamos si el final no es. Le sumamos. ¿Sí? Y lo almacenamos, en este caso en la misma cadena. 75. ¿Han visto cómo va cambiando la cadena de mayúscula a minúscula? Incrementamos el puntero para la próxima. Este no sería necesario en este caso. Preguntamos si el final no. 41 más 20, 61. Almacenamos su valor, la minúscula. Seguimos incrementando. 1. Ya el nombre está todo convertido en minúsculas. Seguimos. Sumamos y avanzamos. Huepa, acá tenemos un programa. Bueno, lo ven claramente cuál es el problema. ¿Qué ha pasado acá, señores? ¿Por qué me aparece la arroba en vez del espacio? Señores, todo el mundo... Sí, por el dígame. carácter especial, por el espacio. Claro que sí. El espacio, ¿cuánto es, señor? ¿Cuánto es el espacio? ¿Cuánto es el espacio? Todo esto lo deben saber, señores, lo hemos visto 3 meses atrás. 20. Ok. Le sumamos 20 y ¿qué obtenemos? ¿Y qué es 40, señores? ...40 es la arroba, ¿no? De hecho, si ustedes no encuentran la arroba en el teclado, ¿qué hacen? Al 64. 64 es el decimal de 40 y les va a salir la arroba, ¿no es cierto? Entonces, señores, acá tenemos un problemita. Tenemos un problemita porque en el espacio, en vez de dejarme entonces el espacio, ok, me está colocando sí,
me está colocando una arroba. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar el problema? Nadie. ¿Cómo podemos solucionar el problema porque la suma de 20 trabaja muy bien cuando tenemos los caracteres alfabéticos, ¿no? Pero cuando hay el espacio no funciona porque me aparece, como hemos visto, una arroba. Entonces, ¿qué hacemos, señores? Una condición. Obviamente que sí. Y el programa sería esto es lo mismo. Ok, acá seguimos, bueno, seguimos con... lo vamos a hacer bien, entonces. Porque la anterior vez no lo salvé. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, fíjense qué fácil. Bueno, primero nos preguntamos si el carácter que hemos leído es null. Si no es null, continuamos. Ahora nos preguntamos, ¿nos hemos encontrado con un espacio? En AL hay 20, que es el espacio, obviamente. Okay. Si encontramos que es el espacio, no saltamos, no le sumamos 20, que se quede con el mismo valor. Nos saltamos la suma, no le sumamos 20. Y nos quedamos con el 20, que sigue siendo el space. Eso es todo. Ok, a ver, veámoslo. ¿Está claro? Y ahora vamos a ver si trabaja perfectamente. Ah, es que lo había hecho sobre un... Ok, lo cargamos. Es este el programa. Bien, le voy a dar F9 para ver directamente el cambio. 40, 70, 30. Esta semana. Me apareció la nueva cadena. Pero fíjense que acá ya no me aparece la arroba. Ok, si quieren veámoslo Bien, ahí están las dos cadenas, señores. La primera, 40, 30, 10. Ahí está Juan Pérez. Esto lo vamos a convertir en minúscula y nos vamos a ir a crear una nueva cadena, la 40, 70. Ahorita hay puro nulo. Bien, el paso de parámetros son los dos punteros a la cadena 1, Juan Pérez. Y en la 40, 70, 30, acá le hemos reservado el espacio para la nueva cadena. Llamamos entonces a la subrutina, empezamos la lectura, va a acceder al primer carácter. 4A. Bien, nos preguntamos si llegamos al fin. Si es null, obviamente no es null, es 4A. Ese jump no se ejecuta. Y ahora nos preguntamos, ¿hemos encontrado el espacio? Obviamente que no. El espacio es 20. Ahí está el espacio. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ese jump no se ejecuta, le suma 20. 6A.
Y ahora lo va a almacenar en la nueva. Ahí está, señores, la nueva cadena, la J-. Incrementamos los dos punteros. Fíjense, acá me dice, fíjense que ya no hay la J acá, porque ya nos hemos movido acá. Y también incrementamos el segundo puntero de la segunda cadena. Volvemos a preguntarnos, no es espacio, no es, sigue. Ahí está, va convirtiendo, creando una nueva cadena, no es fin de es espacio, obviamente que no. Ok. Juan. Ok. ¿Es nulo? Obviamente que no. Ok. Y acá encontró el espacio. Encontró el espacio y como 20 es igual a 20, obviamente. Ok. Comparó con 20, encontró que es el espacio y nos saltamos la suma. Lo dejamos tal como está. Ok. Y queda el 20. Porque si fuera 40 sería la arroba. ¿Ok? Bien. Ahora, otra forma de hacerlo, señores. Otra forma de hacerlo sería con máscaras. Lo repasamos la anterior clase, esto lo vimos en clase, este mismo ejercicio. Lo podemos hacer mediante una máscara, mediante un OR. Hay que cambiar un solo bit, forzar. Ahora fíjense que es mucho más fácil usando máscara. ¿Qué pasa si yo hago un OR de 20, que es el espacio con una máscara de 20? Señores, todo esto lo deben saber. Si yo hago 20 con una máscara de 20, hago un OR, ¿cuánta es la respuesta? Lo mismo. Lo Se mismo, mantiene. lo mismo. Fíjense la ventaja de la máscara. No tengo que preguntarme absolutamente nada. Veo si es fin de cadena, no es, hago un OR, obviamente, para convertirlo a minúscula. Para los caracteres mayúscula trabaja perfectamente, los va a convertir todos a minúscula. Y cuando encuentre el espacio, fíjense la cosa curiosa del ASCII, que obviamente no ha sido hecho al azar, ¿sí? Si encuentra 20, que es el espacio, hace un OR con 20, pues sigue 20. Entonces no tengo que imponer ninguna condición. Y luego lo copio a la nueva cadena. Esto es lo mismo de antes, ¿sí? Lo podemos ver entonces. Ahí está. Ahí está la máscara OR a L, un bitwise, bit a bit, con la máscara de B. Ok, vámonos a ver a la nueva cadena. Bien, le doy F9. Ahí está, señores, Juan Pérez convertido. Y fíjense que no he tenido ningún problema con el espacio. El espacio sigue siendo el espacio. ¿Ok? Bien, repísenlo esto. Si tuvieran dudas, la próxima clase me avisan. Ahora, señores, vamos a ver, a pasar a
a ver cómo trabajan las variables locales. ¿Qué es una variable local, señores? ¿Y qué se diferencia de una variable global? Señores, ustedes a cada rato definen variables locales dentro de las funciones, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia, señores? Este es un lenguaje de alto nivel, no es Assembler, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una variable local y una variable global? Solo se puede utilizar en la función, la variable local. Sí, señor. Las variables locales, acá tenemos una, están definidas dentro de las funciones. Por ejemplo, sabemos que main también es la función principal, no deja de ser una función, una subrutina, si quiere. Y si yo dentro de esa función defino una variable A, le digo un entero con signo, etcétera, etcétera, y le digo va a tener el valor de 10, esta A es una variable local. Ustedes bien deben saber que esta variable local solo es accesible. ¿Quién puede acceder a esta variable local? ¿Quién puede acceder a esa variable local, señores? Solamente la función, las instrucciones de la función donde está definida, ¿sí?, la variable local. Si yo tengo otra función, esa función no puede tener acceso a esta variable local. De hecho, vamos a ver que cuando nosotros finalicemos la ejecución de la función, la variable local desaparece. Mientras que si yo defino, como en este caso, una variable fuera de cualquiera de las funciones del programa, esta variable es una variable global. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con las variables globales? ¿Quién puede acceder a las variables globales, señores? Cualquier función Sí, puede acceder señorita. a ella. Exactamente. Tengan mucho cuidado con las variables globales. Cualquier función del programa, cualquier instrucción dentro de la función del programa, puede acceder a la variable global. En otras palabras, la vida, el scope que se llama, de la variable global, esta variable global permanece durante todo el tiempo que se está ejecutando el programa. Siempre. Y lo que nosotros vemos en el segmento .data son justamente las variables globales. Cualquier instrucción puede tener acceso a esa variable. Entonces, las variables locales, como en este caso, aparecen en tiempo de ejecución. Yo entro en una función y me topo con una variable local. Entonces, si no están definidas en el segmento .data, ¿dónde están estas variables locales? En el stack, señores. Veamos entonces. Ahí está. Ok. Bueno, esta hemos dicho viene a ser una variable global. Todo lo que nosotros definimos en el segmento .data en realidad son variables globales. Y ustedes lo ven muy bien en el debugger
porque durante todo el tiempo que se está ejecutando el programa, esas variables permanecen en memoria y puedo modificarla. Ojo que cualquier función puede modificar esas variables, ese es uno de los problemas, hay que tener mucho cuidado. Bien, las variables locales, cuando se ingresa una función y nos topamos con una o más variables locales que hemos definido dentro de esa función, entonces lo que hace, sí, el programa es sencillo. Acá puede parecer un poquito medio raro. Lo primero que se hace, se crea lo que se llama un marco de stack, un frame stack. Siempre que usted en cualquier programa llaman a una función, entonces se crea en el stack un área que se llama justamente la stack frame. ¿Qué hay en esa área? Los parámetros, si es que fueran pasados de stack, la dirección de retorno y las variables locales. Entonces, para eso, se crea lo que se llama un prólogo. Son estas dos instrucciones y son siempre las mismas, no sufren ningún cambio. Se guarda el valor del registro RBP. RBP, señores, es un registro, el registro Base Pointer. Traten de no usarlo como registro de propósito general. Vamos a ver cuál es su función. Igual que el RCP, este registro tiene que ver con el stack. Y luego, el valor actual del stack pointer lo copiamos al base pointer. Significa que tendríamos dos punteros al inicio del stack, al tope del stack. Y luego lo que se hace, se reserva espacio en el stack para las variables locales. Entonces, ahí es donde viven, señores, las variables locales. En el stack. ¿Y cómo se hace? Bien. ¿Se acuerdan que acá dijimos? Le vamos a asignar a la variable A, que es local, a esta función, el valor 10. Y esto es lo que estamos haciendo entonces acá. Acá está. ¿Qué es este sub-RCP8? Movemos el stack pointer para guardarle, reservarle espacio a la variable local. Bueno, en este caso hay una sola. Si hubiera más de una, bueno, le vamos a ir reservando más espacio. Y luego, 10 le asigno a la variable local que hemos llamado A. Y está justamente en RBP menos. A ver, veamos hasta ahí, señores. Ahí está. Ok, fíjense entonces lo que pasa. Estamos al comienzo. ¿Sí? Vamos a reservar entonces espacio para la variable local. Es lo mismo que en un lenguaje de alto nivel estuviéramos haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que se llama el prólogo.
El valor actual del RBP, el base pointer, que en este caso es 0, pero después puede ir cambiando, obviamente. Lo guardamos en el stack. Después vamos a ver que cuando tenemos, por ejemplo, un procedimiento recursivo, vamos a ver que se crean varios marcos de pila, varios stack frames. Entonces, salvamos para que después lo podamos recuperar. Y luego, ¿dónde está ahorita el tope de la pila? Lo tiene el RCP en la 50. Lo copiamos. En realidad hay dos punteros ahorita al tope de la pila. 50 y 50. Ahora le vamos a reservar espacio a la variable local. Para eso movemos el tope del stack y le decimos el tope del stack ya no está acá, señores, sino va a estar en la 48. Este es el espacio que le hemos guardado para la variable local. Ahora si yo le digo ese 10 vaya a la pila, no se olviden que esto es indirecto por registro, donde apunta RBP, donde apunta RBP a las 50, le resta 8, apunta acá, y ahí está el 10. Entonces ahí está nuestra variable local. Fíjense lo que decíamos antes. Luego, antes de regresar, okay, hay lo que se llama el epílogo. El epílogo va a destruir todo lo que se ha creado al entrar a la función. Lo que hay en el RBP lo copio al RCP y recupero, ¿se acuerdan el valor que habíamos guardado en el RBP? Señores, no quedó rastros de la variable local. Desapareció por completo. Por eso es que decimos que las variables locales solamente se pueden acceder, ¿sí? Solamente tienen acceso, ¿sí? La función. Otra función, cuando nos salimos de esta función, nadie puede acceder a esa variable local porque no existe. Una cosita y nos vamos a... Esto es exactamente lo que hemos hecho. Veamos lo que hace un compilador para que ustedes vean que lo que estamos viendo es lo correcto. Esto es lo que me ha hecho el compilador. El prólogo igualito. ¿No? Y acá le guardo espacio para la variable local. En realidad no pasa nada si ustedes guardan más espacio en el stack para la variable local. En este caso le he reservado, fíjense, cuánto espacio, ¿sí? Bien. Vamos a ir de nuevo. Bien, ahí está el LP, espacio, ahí guarda espacio. Y este call por ahora no nos interesa. ¿Ven acá, señores? Bueno, como estaba definido a nivel de int, es 4 en vez de 8, ¿no? Porque es de 30. ¿Han visto lo que ha hecho el compilador? Donde guardó el 10. Ok. Bien, este 0, ¿qué es? ¿Qué es esto?
retorne donde debe regresar un entero, pero en el registro R. Bueno, en este caso es. Y acá está, señores, el epílogo, que es exactamente lo contrario del prólogo. Okay. Tenemos 50. Aquí está la A que hemos ingresado. Acá está el retorno 0. Me regresa a 0 en el registro RAX para indicar que el programa finalizó correctamente. Si el programa tuviera algún error, acá me devuelve un código de error distinto de 0. Si acá le hemos restado 20, acá le sumamos 20. ¿Se acuerdan que les dije tengan mucho cuidado en el stack? Se han hecho n-push, hagan n-pop. Okay. Han visto que desapareció del todo la variable local y acá recuperamos el valor original de R. ¿Que era cuánto? 0. Bueno, vamos a seguir la próxima clase. ¿Alguna pregunta, dudas? Disculpe, en el anterior ejemplo vi como parámetro el registro AL, ¿es posible? Sí, es posible, digamos, repito una cosa importante. Si nosotros hacemos programa por nuestra cuenta, como en este caso, ¿sí? Digamos que no va a interactuar con ningún otro software, con ningún compilador, con ninguna librería de algún lenguaje de programación. Entonces hemos dicho, tenemos totalmente libertad como programadores de escoger cualquier registro. Ahora, si yo voy a interactuar, como lo vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Con, por ejemplo, una librería de lenguaje C, tengo que acogerme a lo que se llama las convenciones de llamada, ¿no? Al ABI. Es decir, no puedo pasar los parámetros a cualquier registro que se me antoje. Si no, no puedo intercambiar software, ¿no? En ese caso, ¿usted dónde pasaría en vez de AL el parámetro del carácter a cambiar? Nada. Disculpe, no escuché su pregunta. A ver, vamos a ver de acá. Vamos a ser más claros acá. Nos vamos a volver. Ya, acá. Ya, acá creo que estamos, ¿sí? Bien, el AVE me dice que, supongo que esta es su pregunta, que el primer paso de parámetros lo tengo que pasar a través del registro RT. Creo que su pregunta se refiere a esto. ¿Por qué usted me dice usó el registro AL? ¿Es correcto? Sí. Ya. Ahora, si yo me quiero ajustar, ¿sí? Este programa yo lo he hecho por mi cuenta, funciona perfectamente, no tengo ningún problema. Ahora, si yo me quisiera ajustar, ¿sí? Al ABI, ¿dónde tendría que pasar este parámetro? RDX. Ya, pero tenga cuidado que si este es un carácter, tendría que pasarlo solamente al DL. perfecto. Ahí está, señores, entonces hemos cumplido. No sé si lo tengo por acá. Bueno, ninguno tiene el AVE acá. Acá está. Primer parámetro,
hemos cumplido en RSX. Segundo parámetro por valor, ¿dónde? Obviamente, como el carácter ocupa un solo byte, voy a copiar solamente en la parte baja. Muy bien, muy buena su pregunta. ¿Está clara la respuesta? Sí. Otra adicional, cuando se va a usar, digamos, dos funciones, ¿no? Una función llama a otra función, ¿no? La función interna, ¿no? Todos los registros que va a usar esa función de calling function, ¿no? ¿Van a limpiarse o van a seguir con los valores? Ese es uno, eso lo vamos a ver. A ver, vamos a ver. Compartir. Lo vamos a ver un poquito más adelante con calma. Y aquí está su respuesta. Bien, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, si no nos vamos a encontrar con unos dolores de cabeza terribles. Cuando yo ingreso a una función, ¿ok? La función tiene todo el derecho de usar cualquiera de los registros para su propio trabajo. Y en algunos registros obviamente habrá recibido parámetros, ¿no? Pero, cuando regresemos de la función tiene la obligación de no cambiarme el valor de estos registros. Se llama no volátil. Significa que si yo entré a la función y RBX contiene 10, por ejemplo, al final cuando regreso, RBX debe tener el valor de 10. Ahora, ¿significa que la función no puede usar estos registros? No. La función puede tranquilamente usar cualquiera de estos registros, pero es su obligación de dejármelo como estaba. Ahora, ¿a qué se refiere con registro volátil? La función tiene todo el derecho de usar estos registros, pero no tiene la obligación de devolvérmelo con el valor con el que estaba. Por ejemplo, si RAX era 10, entró a la función puede usar RAX y no tiene la obligación de devolverme 10. Por eso se llama cuidado volátil. Lo vamos a ver bien eso un poquito más adelante, cuando veamos las funciones de la librería estándar. Pero esa es la idea. O sea, la función tiene la obligación de dejarme estos registros tal como estaban al comienzo cuando yo ingresé a la subrutina. Salgo de la subrutina o de la función, estos registros deben tener el mismo valor. Pero estos otros registros, la función puede usarlo, pero no tiene la obligación de devolverle como estaba. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con mucho más calma, obviamente, cuando usemos las funciones de la librería estándar DC, ahí lo vamos a ver claramente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, señores, nos vemos entonces el viernes. Voy a finalizar. Hasta luego, señores. Gracias a todos. Voy a finalizar la reunión. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.